Hay fenómenos en la televisión que no se planifican. Hay caras que simplemente aparecen en una pantalla y algo sucede. Algo difícil de nombrar pero imposible de ignorar. Una conexión que no depende del horario de emisión ni del presupuesto de producción. Que no necesita campaña de marketing ni posicionamiento estratégico. Que ocurre entre una persona que actúa con verdad y millones de personas que lo reciben exactamente así, como verdad. Eso es lo que pasó con Mert Ramazan-Demir. Y cuando digo que todos están llorando por él, no lo digo en sentido trágico. Lo digo porque millones de seguidores en todo el mundo vivieron el final de una nueva vida como si se cerrara algo propio. Como si Ferit Koran, ese joven heredero complicado y contradictorio que él construyó durante 3 años, fuera una persona real a la que habían llegado a conocer de verdad. Y en cierta forma, eso es exactamente lo que ocurrió. Pero para entender cómo un chico de 27 años, nacido en un pequeño pueblo costero a las afueras de Estambul, llegó a ser el actor turco del que más habla el mundo en este momento, hay que ir al principio. Asile. A los años en que todo esto era todavía solo un sueño. Mert Ramazan-Demir nació el 28 de enero de 1998 en la ciudad costera de Sile, situada a aproximadamente 1 hora de Estambul. Es el menor de 5 hermanos. Sile no es Estambul. Es una ciudad pequeña, tranquila, con una identidad propia marcada por el mar y el ritmo pausado de la vida provincial. No es el lugar de donde suelen salir las grandes estrellas del entretenimiento turco. Y quizás por eso mismo, cuando Mert habla de sus orígenes, lo hace con una naturalidad que descoloca. No hay necesidad de construir un relato de superación épica porque lo que vivió fue simplemente la vida cotidiana de un niño en un entorno modesto, con 5 hermanos, sin privilegios especiales, sin conexiones en la industria. Sanseseni. Según sus propias declaraciones, de pequeño parecía más encaminado hacia el fútbol que hacia la actuación. Como tantos niños turcos, el deporte era su mundo natural, el espacio donde canalizaba la energía y la competitividad propias de la edad. La actuación no era algo que se planificara. Era algo que llegó por accidente, o más bien, por el tipo de accidente que en realidad tiene nombre, destino. Sanseseni. Su vocación nació en el escenario de su colegio. Participó en una obra de teatro escolar y ese momento cambió el rumbo de su vida. Desde entonces, descubrió su verdadera pasión y decidió formarse profesionalmente como actor. No hay nada extraordinario en esa imagen. Un adolescente subiendo a un escenario improvisado ante compañeros y profesores. Pero hay algo que sí es extraordinario, y es lo que ocurre cuando alguien sube a ese tipo de escenario y de repente se reconoce a sí mismo. Cuando el acto de fingir ser otro se convierte, paradójicamente, en el primer momento en que uno se encuentra de verdad. 10 minutos. Para Mert, eso fue exactamente lo que pasó. Y lo que vino después fue una dedicación que no admitía medias tintas. Se formó en una de las escuelas de actuación más prestigiosas del país para perfeccionar su técnica y estilo. Pero no solo eso. Antes de ponerse delante de una cámara como actor, Mert pasó tiempo detrás de ella. Trabajó como operador de cámara antes de comenzar su carrera interpretativa. Eso le permitió conocer a importantes estrellas que admiraba y entender el funcionamiento de la industria del entretenimiento desde otra perspectiva. Era una forma poco convencional de prepararse, pero tremendamente reveladora. Quien conoce los dos lados de la cámara entiende el cine y la televisión de manera diferente. Sabe lo que se ve y también lo que no se ve. Y eso, con el tiempo, se nota en la pantalla. Ramazan Dizela. Su debut como actor profesional tuvo lugar en el año 2016, con pequeños papeles en series como Mutesem YZYL Kosem y Hayat Beysen Tatler. Papeles secundarios, breves, casi invisibles para quien no los busca. Pero Mert los tomó con la misma seriedad con la que habría tomado un protagónico. Porque esa es, de acuerdo con relatos de personas que trabajaron con él en esos años, una de las características que lo distinguen, la disciplina constante, la capacidad de comprometerse completamente con cada papel sin importar su tamaño. MSN. Con el tiempo, algo diferente comenzó a acontecer. En 2019, llegó su primer papel importante de la mano de la película I Am You, que protagonizó junto a Damla Sonmez y que lo colocó en el radar de la industria. Era un drama que exigía presencia, que no permitía esconderse detrás de recursos fáciles. Y Mert respondió a esa exigencia con una madurez que sorprendió a quienes lo veían por primera vez.
Porque una cosa es tener talento. Otra es saber administrarlo en el momento exacto en que alguien te da la oportunidad de mostrarlo. 10 minutos. Pero el verdadero punto de inflexión estaba por llegar. Y llegaría de la mano de una producción de Netflix que mezcló fantasía, mitología y drama romántico de una manera que la televisión turca no había intentado antes con esa escala. En 2023, Mert protagonizó Samaran en Netflix, una serie de fantasía y aventura basada en una leyenda persa. En ella interpretó a Cihan, un personaje complejo que se enfrenta a desafíos sobrenaturales, lo que le permitió mostrar una amplia gama de habilidades actorales. Compartió pantalla con figuras consolidadas como Serine Sarikaya y Burak Deniz, ya conocidos internacionalmente. Para el público internacional que descubría a Mert por primera vez a través de esa serie, fue una revelación. Para los que lo seguían desde antes, fue la confirmación de algo que ya sospechaban. Este chico de Cile tenía lo que hacía falta para competir en cualquier liga. Divinity. Y entonces llegó Ferit. Yalan, conocida internacionalmente como Una nueva vida, es una serie que narra la historia de dos jóvenes, Ferit Koran y Seyran Al, atrapados en un matrimonio concertado por sus familias. Ferit es el nieto de un poderoso clan de Estambul, acostumbrado a tenerlo todo, mientras que Seyran pertenece a una familia de Gaziantep que ha perdido su estatus económico. En el papel de Ferit, un personaje que en los primeros episodios parece construido sobre la soberbia y la frivolidad, Mert encontró el terreno exacto para demostrar algo que los actores técnicamente correctos raramente logran: la capacidad de transformar a un personaje que comienza siendo antipático en alguien por quien el público termina sintiendo una conexión profunda. Wikipedia. Y eso no es fácil. Requiere una comprensión muy fina de la psicología del personaje, una honestidad en la interpretación que no juzga sino que comprende. Mert habló de esto en entrevistas posteriores con una claridad que revelaba cuánto había pensado en ello. En declaraciones a la revista Elle Officiel, el actor explicó que prefería acercarse a Ferit con empatía en lugar de juzgarlo, buscando comprender sus contradicciones y motivaciones profundas. Y esa empatía, invisible para el espectador casual pero completamente perceptible en el resultado final, fue lo que convirtió a Ferit Koran en uno de los personajes más queridos de la televisión turca reciente. Hola. La serie fue emitida en más de 120 países y conquistó audiencias en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia. En España, Antena 3 la emitió en horario de máxima audiencia todos los domingos, cosechando cifras que superaron todas las expectativas. En Latinoamérica, el fenómeno fue comparable: comunidades de seguidores en México, Argentina, Colombia y Chile que seguían cada episodio con una intensidad que pocos dramas generan. Mert y su coprotagonista Afra Saraoglu fueron reconocidos como mejor actor y mejor actriz en prestigiosos certámenes como los premios Mariposa Dorada, los Dizila Awards y los Produ Awards, entre otros. Pero por tras de aquella imagen pública del galán joven que arrasaba en pantallas de todo el mundo, había una realidad más matizada. La de alguien que, según comentó él mismo en diversas entrevistas, no tiene una relación cómoda con la omnipresencia que exige la fama moderna. En declaraciones a la prensa especializada, Mert confesó que a veces es más agotador exponerte a demasiadas cosas que perderte otras. Por eso, elijo conscientemente no estar en todos lados. Prefiero perderme cosas antes que sentir que estoy siempre bajo la mirada de los demás. Esa honestidad, en un momento en que la narrativa dominante del entretenimiento celebra la visibilidad como valor supremo, dice algo importante sobre quién es este actor fuera de los sets. Alguien que elige con cuidado, que tiene una brújula propia, que no confunde el éxito de un personaje con una obligación de convertirse él mismo en un personaje permanente. Hola. Esa conciencia se vio también en la forma en que manejó el final de la serie. Las grabaciones de Una nueva vida llegaron a su fin el 29 de marzo de 2025, después de 3 temporadas. Y Mert, que había sido la columna vertebral de esa historia durante todo ese tiempo, se despidió del proyecto sin drama, con la misma naturalidad con la que lo había iniciado. Porque para alguien que entiende el oficio como él, cada cierre es también una apertura. Cada final de un personaje es el primer capítulo de otro. Gisela. Pero lo que vino inmediatamente después del cierre de las grabaciones fue algo que sus seguidores no esperaban del todo, y que cuando lo supieron, generó una ola de reacciones en las redes sociales que hablan del nivel de conexión que existe entre este actor y su público.
El 3 de abril de 2025, un día antes del final de una nueva vida en Turquía, Mert viajó a Iskenderun, una ciudad costera en el sur del país, para prestar su servicio militar, obligatorio para los hombres turcos de entre 20 y 41 años. El actor optó por la modalidad reducida, lo que le permite realizar su compromiso en un periodo de entre 21 y 28 días en lugar de los 6 meses habituales. Cinéfilos. Para los seguidores internacionales que no estaban familiarizados con esta realidad de la legislación turca, la imagen de uno de los actores más famosos de su país vistiendo uniforme militar resultó sorprendente. Pero para quienes conocen bien la cultura turca, es algo completamente ordinario, una obligación que los hombres jóvenes del país cumplen con independencia de su estatus o profesión. Otros actores como Can Yaman y Aras Bulutimli también pasaron por la misma experiencia. Cinéfilos. Y sin embargo, hay algo que diferencia la manera en que Mert transitó ese momento. Lo hizo con una autenticidad que sus seguidores captaron de inmediato. Sin postureo, sin hacer de esa experiencia un evento mediático. En el juramento militar que marcó el final de su formación castrense, estuvo acompañado por su compañero y amigo Emre Altu, el actor con quien compartió tantas horas de rodaje y con quien construyó una amistad que trascendió la ficción. Un gesto sencillo, sin cámaras de producción, que dice mucho más sobre las personas detrás de los personajes que cualquier declaración pública. Hola, Americas. El futuro, mientras tanto, se presenta con una densidad que hace apenas unos años habría sido difícil de imaginar para aquel chico que jugaba al fútbol en Chile. Ya está confirmado su nuevo proyecto, Delican, una serie producida por OGM Pictures, la misma productora de Una Nueva Vida, donde compartirá protagonismo con Melis Sessen. También está en marcha Vice Virse Olmas, una serie para Disney y en la que interpretará a Atakan, y que se espera para 2026. La industria no lo deja descansar demasiado. Y en cierta medida, eso dice todo lo necesario sobre la categoría en la que ha entrado. Wikipedia. La comparación que la prensa especializada ha empezado a establecer entre Mert Ramazandemir y Can Yaman no es casual. Varios medios especializados señalan que su trayectoria recuerda a la de Can Yaman, quien también antes de los 30 años había protagonizado varios éxitos internacionales y se había convertido en un fenómeno global. Pero quienes conocen a Mert de cerca subrayan que hay algo en el que lo distingue incluso dentro de esa comparación. Una conciencia del proceso, una voluntad de no quemarse, de no convertir la fama en el centro de gravedad de su existencia. Divinity. Y eso, paradójicamente, es lo que hace que su presencia sea tan magnética. Porque el público, de forma intuitiva, percibe la diferencia entre alguien que actúa para ser visto y alguien que actúa porque tiene algo genuino que ofrecer. Mert Ramazandemir pertenece a la segunda categoría. Y esa diferencia, en una industria saturada de imágenes y estímulos, se siente. Lo que comenzó como una obra de teatro escolar en Chile, que nadie filmó y que probablemente nadie recuerda con detalle, terminó construyendo algo que sí que permanecerá, un catálogo de personajes interpretados con verdad, una conexión con millones de espectadores en todos los rincones del mundo, y una carrera que, a los 27 años, está apenas en su primer capítulo serio. Por eso lloran sus seguidores cuando termina una serie. No por el final de una historia de ficción, sino por algo más íntimo y más difícil de explicar. Por el reconocimiento de que ese actor que han visto crecer frente a sus ojos, que ha construido un personaje con paciencia y talento durante meses o años, va a marcharse durante un tiempo y que cuando regrese será con algo nuevo, algo diferente, algo que todavía no existe pero que ya se espera con la certeza de que valdrá la pena. Y Mert Ramazandemir lo sabe. Lo sabe porque lo vive, porque lo procesa, porque elige conscientemente cómo relacionarse con esa realidad. Y porque, en el fondo, sigue siendo el mismo chico de Chile que subió a un escenario un día por accidente y descubrió que tenía algo que decir. El tipo de historias que no terminan. Solo cambian de forma.